Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marian Álvarez Hernández, soy tutora de la UNED. Tengo 21 años de experiencia en la docencia en general y más o menos como 15 años en la docencia universitaria. Voy a proceder a desarrollar la tutoría número 1 sin participación estudiantil porque en la grabación anterior vi que había un problema con el paso de la presentación y voy a volverla a desarrollar. Cualquier cosa, la grabación como tal, la que teníamos este problema de que no se visualizaba la presentación, también procederé a compartirla por medio de la plataforma. El objetivo general del curso y que tiene que ver con la parte descriptiva, se busca o el curso o la asignatura plantea estudiar los principios éticos de la administración educativa, haciendo énfasis en la generación de elementos axiológicos de la institución educativa acorde con los valores de la función pública y en la capacidad de liderazgo fundamentada en la autoridad, la disciplina y la responsabilidad necesarios para la sana organización y mejoramiento de las relaciones humanas en la comunidad educativa. En términos sencillos, vamos a ver principios éticos que son aplicados a la administración educativa. Vamos a ver elementos axiológicos en el sentido amplio de términos relacionados con los valores, cómo construir los valores dentro de una institución o organización educativa y van a estar fundamentados en la noción de función pública, entendiendo a la persona profesional en educación que ejerce una función pública y eso tiene un conjunto de responsabilidades y todo esto bajo la gran sombrilla del liderazgo. El objetivo general del curso, el que el estudiante al finalizar el curso comprenda los principios de la ética y su relación con el desarrollo de la capacidad de liderazgo y en generación de elementos axiológicos a nivel de instituciones y organizaciones para una adecuada administración de los contextos educativos. Entonces aquí visualizamos una persona en el área de administración educativa muchísimo más proactivo, más de generar situaciones, generar condiciones para modificar lo que ocurre día a día en nuestras organizaciones. La tutoría va a desarrollar algunos elementos generales a nivel conceptual que les permitan profundizar en el trabajo que tiene que desarrollar este cuatrimestre en cada una de las evaluaciones. Voy a centrarme en profundizar en algunos conceptos generales, producto de la revisión que se ha hecho de las evaluaciones de ustedes, que les permitan a ustedes hilar con mayor claridad y profundizar más en el análisis que tengan que realizar. Por lo tanto, nos daremos elementos generales conceptuales sobre la introducción de la ética y elementos generales que tengan que ver con esta vinculación entre la ética y la administración de la educación. Un elemento importante, vital, es entender que la filosofía es una disciplina, es un área del conocimiento y como disciplina tiene áreas, ¿verdad? El curso en este momento se va a centrar en una de esas 6 grandes áreas. Hay personas teóricas, especialistas en filosofía, que hablan de más áreas, pero para efectos generales de la asignatura y comprensión de lo que vamos a desarrollar acá, vamos a hablar de 6 áreas. Las 3 primeras, metafísica, ontología y lógica, la vamos a asociar con la dimensión más abstracta de la filosofía. Y la ética, la estética y la epistemología tiene que ver con cuestiones muchísimo más asociadas al contexto real, a la realidad, al día a día. Y el curso se va a centrar mucho en la rama de la filosofía que tiene que ver con la ética. Aspecto importante. En el ámbito de la filosofía, pensar la ética es analizar las conductas humanas y las conductas responden a diferentes tipos de evolución, entre ellas nuestra evolución psicológica, sociológica y antropológica. Entonces, en el ámbito de la filosofía, cuando hablamos de ética, estamos hablando de analizar las conductas humanas y que estas conductas responden a toda la multidimensionalidad que tiene el ser humano que tal y como está resaltado acá, es a nivel psicológico, a nivel sociológico y a nivel antropológico. Segundo aspecto a considerar, bueno, se espera y se visualiza, ¿verdad?, de que entre más evolucionado esté el ser humano, sus actos responden a un proceso de reflexión. Hay un primer acto que es totalmente instintivo
y hay otro que es producto de un análisis detallado que implica el dimensionar las consecuencias. Entonces, el dimensionar estas consecuencias, el poder yo entender que una acción tiene una consecuencia, implica un nivel de evolución importante dentro de este ámbito de la ética y para analizar las conductas humanas. A manera de síntesis, entonces, la filosofía nos ayuda a analizar las conductas humanas, nos ayuda a entender que que es producto de la interacción de diferentes dimensiones, es producto de la evolución, hablar de un acto primario, ¿verdad? Totalmente instintivo a un acto analizado, es justamente lo que nos lleva a dimensionar las consecuencias. Entonces, si alguno de estos elementos falla, por decirlo de alguna manera, entonces el análisis de esa conducta no se daría desde el ámbito de la ética como rama de la filosofía. Cuando hablamos de personas, ¿cómo es que entiende la filosofía y propiamente la ética este concepto de personas? Se le entiende como un ser libre en su comportamiento y en la elección de sus objetivos. Este punto A que ustedes ven acá en la gráfica. El punto B es un ser consciente en el sentido de tener capacidad de autorreconocerse y autovalorarse. El punto C tiene el poder de obtener conocimientos en los distintos campos del saber y aprovecharlos para fundamentar sus decisiones, ¿verdad? Y este fundamentar sus decisiones tiene que ver muchísimo con el ámbito profesional. Producto de la interacción de A, B y C, esto permite yo no lo dije bien, unificar todas las actuaciones en torno a su centro de atribución, ¿verdad? El punto E, un ser sujeto de derecho y de obligaciones, y el F, y es vital, es una individualidad autónoma. Entonces, podemos hacer un paréntesis de reflexión. Bueno, realmente los entornos sociales actuales, las particularidades que se dan en cada contexto, en cada territorio, promueven estos 6 elementos o no, ¿verdad? Entonces, ahí como para reflexionar. Seguidamente, otro elemento importante, ¿verdad? Que les va a ayudar a ustedes en la valoración y en la reflexión que hacen producto del interactuar con las lecturas y los audiovisuales que se han diseñado para el curso, es que debemos entender por las normas. ¿Qué son las normas? Pues simplemente un poco lo que ustedes ven acá, son las pautas para regular la conducta humana. Entonces, ¿qué relación tienen las normas dentro del estudio de la ética? Pues la ética justamente se interesa por las normas porque ellas surgen de la moral, ¿verdad? Y la moral es un campo de estudio de la ética, o sea, la ética reflexiona sobre la moral y la moral se sustenta en un conjunto de pautas que un constructo social establece para guiar las conductas de las personas que pertenecen a ese constructo social. Entonces, ¿qué es la norma y cuáles son las normas morales? Esas son preguntas fundamentales que se hace la ética. Y parte del principio de que todos los seres humanos, por su propia naturaleza, de acuerdo a su especie o reino al que pertenezca. Entonces, yo voy a analizar esas normas y esas pautas en virtud de la especie que yo estoy analizando. Todas las normas implican 3 procedimientos. La enseñanza, ¿quién enseña? La sociedad. ¿Quién las refuerza? La sociedad. ¿Y quién hace que sean constantes? La sociedad. Estos 3 elementos tienen que darse para que el ser humano interiorice esas normas que la sociedad le está pidiendo. Seguidamente, en términos muy generales, regularmente las personas tienden, ¿verdad?, a ver como sinónimos la ética y la moral. Y hay una distinción. La ética se produce en el ser humano, o sea, ese proceso de reflexión sobre la conducta humana, ¿verdad?, que es un producto de una evolución, ¿verdad? Es algo propiamente de la ética. Refiere a un análisis de la conducta individual y implica si el valor se ha captado y se ha apreciado. Es decir, surge a partir de esta dimensión ética del ser humano, surge a partir de la capacidad que tiene el ser humano de definir si X norma que la sociedad me ha transmitido para mí es valioso, es apreciado, lo capto, lo interiorizo y lo hago parte de mí. La moral se produce en la colectividad, entonces todos aquellos consensos, ¿verdad?, que la sociedad llega y establecen ese conjunto de normas que van a orientar el comportamiento de las personas y se ejercen desde el inconsciente, ¿verdad? No hay ningún proceso reflexivo, yo nada más las reproduzco según lo que se me ha enseñado.
Esta cita me parece importante y vamos a prestarle atención un poquitito a lo que está en color distinto, que es el rojo. La ética, en cuanto a ciencia normativa, o sea, ciencia que reflexiona las normas sobre la rectitud de los actos humanos, según los principios últimos y racionales, cuando hablamos de ciencia normativa, hablamos de la valoración de la rectitud, estamos hablando de la ética en general, ¿verdad? Entonces, como que la ética se divide en ética general y ética práctica, por decirlo de alguna manera. Y justamente la ética general, ¿verdad? Intenta responder a las preguntas: ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la naturaleza del bien? ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la felicidad? En virtud de eso que les acabo de mencionar, diversos teóricos, personas que han reflexionado en el ámbito de la ética general, establece que tenemos dos grandes problemas que no se han resuelto a la fecha y por eso la riqueza que tiene la ética como ciencia. El primer problema tiene que ver con los elementos que caracterizan a un acto moral. Un acto moral, o sea, ¿cuándo consideramos un acto moral? ¿Cuándo sabemos que lo podemos clasificar de esa manera? Entonces, si el acto es consciente o no, es moral, es una de las preguntas. Un acto moral, para que sea considerado como tal, tiene que darse de manera voluntaria, de manera racional y de manera consciente. Entonces, una de las preguntas y el primer problema tiene que ver con eso, es el nivel de conciencia. Y todavía se sigue reflexionando sobre eso. El segundo problema principal es de la ética, y por eso insisto, el valor que tiene la ética como ámbito de conocimiento tiene que ver con el cuestionar o el preguntarse si las normas morales son obligatorias en todo tiempo y en todo lugar. Entonces es un poco pensar si esas normas morales tienen que mantenerse a lo largo de todo el tiempo o se abre la posibilidad de que esas normas se modifiquen conforme la sociedad va evolucionando. Esa es otra de las preguntas principales de la ética. Y el tercer problema refiere al criterio de validez, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para clasificar un acto moral como bueno o malo? ¿Cuál es ese indicador que yo voy a utilizar? Ajá, es malo. Ajá, es bueno. Entonces, esos son elementos que hasta el momento todavía siguen siendo objeto de reflexión de la ética. Los actos humanos, un poquitito lo que hablábamos hace unos segunditos. La ética tiene como propósito fundamental indagar y explicar qué son los actos humanos. Se establece en primer momento una distinción entre actos humanos y los actos del ser humano. Los actos del ser humano son los actos totalmente que hacemos día a día. Los actos del ser humano propios de él están relacionados con la razón y con la voluntad. Los actos que se refieren a nuestra naturaleza orgánica o fisiológica. Pero la ética tiene como objeto de estudio los actos que se originan de la concordancia entre la inteligencia y la voluntad y que está asociado a las virtudes y a los valores. Los actos humanos implican aspectos espirituales, afectivos, físicos, estéticos y sociales. Entonces también es muy importante el reflexionar sobre el origen de estos actos. ¿Qué relación se da entre la ética, la toma de decisiones e instituciones? La ética en su conjunto es un conjunto de normas, valores, principios que guían la acción de las organizaciones. Ya no estoy hablando de la ética general, sino estoy hablando de la ética práctica. Y en este sentido tiene que ver con conjunto de normas, valores y principios que guían las organizaciones. Y las organizaciones, sus integrantes, y se construye a partir de un marco filosófico que persigue un objeto social, para lo cual cuentan con recursos, los medios necesarios y despliega hábitos y comportamientos que hacen posible la vivencia de la democracia, la tolerancia, el diálogo y el crecimiento. Con este propósito debe tener decisiones justas y prudentes para garantizar el crecimiento rentable y sostenible de la institución. Entonces, la ética entendida como un conjunto de normas, valores, principios que van a orientar el desarrollo de una organización en términos generales. Una organización responde, ¿verdad?, a un objeto social, tiene una finalidad de carácter social que tiene que cumplir. Y para que esto se pueda cumplir, perdón, debe existir recursos y medios.
y el propósito es demostrar que las decisiones que se van a tomar son justas y prudentes y que lo que se va a hacer es buscar el crecimiento de esa institución dentro de un contexto. Adicionalmente, ¿verdad? La ética es un tipo de saber práctico que lo que busca o se preocupa por indagar cuál debe ser el fin de la acción para que la persona pueda decidir qué actitud ha de asumir, cómo ordenar sus metas intermedias para alcanzarlo y cuáles son los valores que lo orientan, qué carácter imprime a su actuación con el objetivo de obrar con prudencia y tomar decisiones acertadas. Estos son los elementos o los ingredientes necesarios. Basar las decisiones en principios y valores éticos se va a traducir en un accionar en hechos que reflejen en lo mejor para la sociedad en que la institución ejerce su influencia. Entonces, acá prestémosle un poquito de atención a lo que está subrayado y en negrilla. Entonces, la acción debe tener una finalidad. Ante esa finalidad, yo tengo que asumir una actitud. Ante esa actitud, yo tengo que establecer metas alcanzables, ¿verdad? Para yo poder cumplir ese fin último al cual yo quiero llegar. Esa acción, ¿verdad? Y esas metas tienen que estar fundamentadas en valores que le dan un valor, perdón, que le dan, nutren, para utilizar un sinónimo distinto, nutren la actuación, ¿verdad? De lo que yo voy a desarrollar. Y justamente esto va a permitir eh, que quede claramente demostrado cuál es el impacto positivo que estas decisiones o conjunto de decisiones van a generar en la institución y que esto va a impactar en la sociedad. Entonces, siempre en una toma de decisiones, siempre vamos a tener infinidad de opciones y contextos. Y yo tengo que hacer procesos reflexivos, pero que deben estar fundamentados en algo. ¿Y en qué debe ser ese algo? En los valores, que le van a imprimir a la actuación elementos importantes que la fundamentan a sí misma. Hace un ratito mencionamos lo que es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones no se da en el vacío, debe estar fundamentada. Y un elemento importante de la administración en términos generales son los procesos de mejora continua, en donde cada uno de los miembros entra en un proceso de aprendizaje permanente y esto contribuye a cimentar la imagen de la institución. Por eso es importante en esta toma de decisiones tomar en cuenta lo que es la misión, la visión y los valores y los códigos de la institución. Y esto justamente es lo que va a generar, ¿verdad? Que todos tengamos claros cuáles son los valores a los cuales se aspira la institución. Una pregunta que nos podemos hacer en este punto: ¿cuántas personas saben cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores y códigos de la institución educativa en donde trabajan? Por eso a veces vemos un divorcio entre lo que la institución busca y lo que el personal docente administrativo, incluso los estudiantes, realizan, porque no hay claridad hacia dónde vamos. Un código de ética es una declaración, dice Chavenato, formal para orientar a la persona en sus actuaciones, para que sea conocido y comunicarse. Entonces, ¿cuál es el valor en términos operativos de un código de ética a nivel institucional? Que este es el que es una declaración fuerte de la institución hacia la sociedad. Es decir, esta institución surge por esto, vamos a alcanzar esto, estos son los medios por los cuales lo vamos a alcanzar y justamente les estamos comunicando. A la hora que yo lo comunico hacia afuera, quiere decir que la gente a nivel interno tiene que conocerlo previamente y interiorizarlo. Para Adela Cortina, justamente, ¿verdad? Señala en el libro Ética en la empresa que justamente los valores, ¿verdad? Tienen como un proceso de desarrollo. Los valores son un proceso, son productos meramente humanos, ¿verdad? Surgen producto o se organizan de acuerdo a las exigencias, a las prioridades, se fundamentan en necesidades, ¿verdad? Se relacionan y promueven lo que es el sentido de logro, de solidaridad con el otro. Entonces, algo que surge meramente individual se torna en algo social y en la interacción de ese paso de lo individual a lo social se genera un sentimiento de solidaridad y
En el proceso de construcción e identificación de valores hay un proceso de realización personal, ¿verdad? Porque vemos el asunto de los valores como un proceso construido, no nada más que me los dan y listo. La segunda unidad trabaja con la vinculación entre la ética y la administración de la educación. Entonces, cuando uno de los contenidos tiene que ver con la ética cívica, los derechos humanos y el enfoque de género. Vamos a trabajar y voy a mencionarles algunos aspectos muy generales, ¿verdad?, sobre los derechos humanos. En términos muy macro, en términos de línea histórica, se hablan de cuatro generaciones de derechos humanos. La primera generación se da en 1789, producto de la revolución eh, que se dio en ese periodo. Surgen los derechos civiles, que es la potestad de resguardar los derechos individuales como el derecho a la vida, la libertad ideológica, entre otros. Los derechos políticos que refieren a la participación de los ciudadanos, a la participación política por medio del voto, de la vida democrática. El derecho a la libertad, que se refiere a la libertad física de circular libremente del punto A al punto B y que están también asociados con otros aspectos de la libertad. La segunda generación de derechos humanos, más o menos data de 1948, tiene que ver con todos los derechos colectivos que se pueden definir como un conjunto de beneficios de manera colectiva de un grupo social, como el derecho a una buena calidad de bienes y servicios, entre otros. Los derechos sociales, este describe que toda persona tiene derecho a seguridad social, a condiciones de trabajo equitativas, a vivienda, alimentos, a vestido. Los derechos económicos que refieren que el Estado tiene que garantizar el derecho al trabajo en las mismas oportunidades, generar empleo, generar una vida digna. El derecho a la igualdad, que está relacionado con que toda persona tiene los mismos derechos en condiciones justas y satisfactorias. Disculpen por acá. La tercera generación de derechos humanos más o menos se da en 1970. Tienen que ver con los derechos de la información, ¿verdad? Este se puntualiza en el derecho que tiene la persona de buscar, recibir y difundir información del gobierno. Derecho a la paz, que expresa la voluntad y la esperanza de eliminar las guerras en los pueblos. El derecho de la solidaridad, el derecho a un ambiente seguro. Los de la cuarta generación están muy asociados con el gran desarrollo tecnológico que se da en todas estas tecnologías de información y comunicación. Refiere a todos los grandes desafíos que se encuentran en términos de el Internet, el ciberespacio. Se le presta mucha atención a lo que es el derecho de la persona a su privacidad, al anonimato, a la seguridad. Todavía esta generación de derechos todavía sigue, ¿verdad?, en proceso de crecimiento porque está colocando nuevos escenarios y dimensiones. Tanto Victoria Camps como Adela Cortina, ¿verdad?, señalan que la ética debe tener como contenido principal los derechos humanos en todas sus generaciones, primera y segunda, sobre todo, y tercera generación logrados por la sociedad a lo largo de su desarrollo histórico y un conjunto de valores universales, o sea, cuáles son los valores que yo puedo utilizar para fundamentar el quehacer de las instituciones educativas. Pues si yo le preguntase eso a Victoria Camps y a Adela Cortina, ellas dirían, oiga, tiene que ver con la libertad, con la igualdad, con la tolerancia, con el diálogo y con la solidaridad. Pueden ser algunos referentes que se pueden utilizar. La ética profesional, ¿verdad? Dentro de este ámbito es una parte de la ética aplicada porque pretende incidir en la práctica que se realizan a nivel de las profesiones. Sin embargo, las profesiones se desarrollan en una sociedad que también cuenta con un conjunto de valores morales y cívicos que la ética profesional requiere tomar en cuenta, sino que quiere que las profesiones se desarrollen aisladas de la dinámica de la sociedad. Entonces, se da a partir de la interacción, ¿verdad?, de este conjunto de valores morales y cívicos más los valores que tienen propiamente una profesión. Entonces, la ética profesional es un saber teórico práctico, ¿verdad?, que se fundamenta en lo social y en lo ético de las profesiones y hace una valoración de estas mismas dentro de contextos específicos. Y adicionalmente, la ética profesional tiene tareas. La primera tarea que se le presenta a la ética profesional es la búsqueda de articulación
y congruencia entre sus principios y criterios con los valores de la ética cívica que permean a la sociedad contemporánea. Ese es como el match que hay entre la ética cívica y la ética profesional. La ética profesional busca que las profesiones se pongan al servicio de un bien común y con ello contribuyen a fortalecer la ética cívica. Entonces, una profesión surge porque hay una necesidad social que hay que responder. Una profesión deja de existir cuando la necesidad de la sociedad ya no está. Entonces, esos son elementos importantes a considerar. Entonces, a nivel de derechos humanos, ¿verdad? Las exigencias más radicales que los seres humanos, o sea, en este momento lo que le tenemos que prestar mucha atención es a la libertad, a la igualdad y a la solidaridad, pero sobre todo a la dignidad humana. Los sistemas jurídicos tienen obligación de adoptarlos y protegerlos y son necesarios para posibilitar el desarrollo de la vida humana. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Qué elementos, o sea, de ese gran abanico de valores que hay, cuáles son algunos que yo puedo considerar y valorar y llevar a procesos participativos para justificar el quehacer dentro de una organización? Pues la libertad, la igualdad, la solidaridad y sobre todo todo aquello que tenga que ver con desarrollar la dignidad humana, diría Ramos 2007. Otro elemento importante por acá, la ética cívica como ética de los mínimos es una ética acotada con base a consensos básicos logrados en las sociedades plurales que determina sus límites de acción. La ética cívica no es un ideal por seguir o una utopía, por el contrario, es un proyecto razonado y valorado con el camino que requiere seguir la sociedad contemporánea para lograrlo, para lograr el bien común y alcanzar la justicia. Entonces, si yo uno estos elementos de acá, libertad, igualdad, solidaridad y dignidad humana, más pienso que es un proceso razonado, ¿verdad? Que requiere consensos, vamos a alcanzar procesos más justos. Otro elemento importante acá, ¿verdad? Para verlo desde el ámbito profesional, el etos profesional se puede entender como el carácter moral que tiene cada profesión y es el resultado del desarrollo histórico del proceso de institucionalización de cada profesión. Como les decía, una profesión existe, ¿verdad? Siempre y cuando haya una necesidad a nivel social. Sigamos avanzando en esta gráfica, perdón que se las hiciera así grande, pero es sencillamente para que puedan apreciar el texto con mayor claridad. Hortal, en un libro, en un artículo del 2011, señala lo siguiente. Las profesiones, mediante su práctica profesional, a la vez tienen la capacidad de contribuir al sustento y crecimiento de la sociedad. También pueden aportar para la preservación y el desarrollo de la vida humana, que asimismo es el propósito principal de la ética cívica. Entonces, si la ética cívica en términos generales lo que promueve es la dignidad humana, cualquier profesión tiene que venir necesariamente, ¿verdad? Y por eso la importancia de la ética profesional, tiene que venir a resguardar, a preservar esa dignidad humana. Entonces ahí volvemos otra vez, ahí está el punto en donde se fusiona, bueno, se fusiona no, donde se unen, donde se, se, se tocan, ¿verdad? Literalmente se tocan, así como ustedes están visualizando acá, lo que es la ética cívica y la ética profesional. Esta concepción ofrece la concepción de que estos servicios como bienes públicos en la medida que son necesarios para el desarrollo de la vida humana. Entonces, todas aquellas acciones que yo desarrollo, ¿verdad? A nivel profesional, que vienen a dignificar a ese ser humano, son considerados desde el ámbito de la ética, ¿verdad? Como bienes públicos, ¿verdad? Tiene un valor primordial en ese sentido. La formación en los valores de ética cívica no es suficiente, puesto que es necesario que los futuros profesionales hagan suyos estos valores como hábitos y disposiciones para obrar bien en la práctica profesional y en el ámbito de la ciudadanía. Las virtudes públicas constituyen esa disposición permanente y estable
para actuar en función del bien público y lograr realizar los derechos humanos alcanzados por la sociedad. Eso es lo que se define como virtudes públicas, que es un elemento bastante importante. Y otra vez, en un tono de reflexión, realmente en la sociedad actual está ese proceso. Podemos identificar claramente cuáles son esas virtudes públicas. Como profesionales tenemos la capacidad, ¿verdad?, de interiorizar esos valores, esos hábitos y esas disposiciones que vengan a reforzar el fenómeno de la ciudadanía. Esos son elementos importantes que tenemos que cuestionarnos. En la misma tónica de reflexión y ya tratando como de hilarlo con la administración educativa, procedo a leer este recuadro. La motivación y la legitimación son requisitos para el logro de las metas de cualquier organización. Ujú, tomémoslo en cuenta. El administrador educativo tiene como tarea principal el logro de la motivación y el establecimiento de pautas claras, precisas y éticamente correctas en sus organizaciones para el desarrollo del trabajo. La administración moderna propone la participación y el consenso en las distintas esferas de la organización como formas legítimas de gestión. El principio de justicia, en tanto búsqueda del bien común, propone canales de participación en donde la persona se sienta reconocida y por ende reconozca como legítimas ciertas prácticas y ciertas normas. Esto lo señala Salas en el artículo Ética y Administración Educativa, retos y desafíos en la coyuntura actual del 2000. Entonces, a manera de síntesis, motivación, palabra clave, legitimación, segunda palabra clave, deben ser pautas, tercera palabra clave, ¿verdad? Y cuarta palabra clave sería canales de participación y legitimación. Si yo logro esas 5 palabras claves en mi gestión, es como la manera en que se entrelazan lo que es la administración educativa y justamente la ética cívica. Seguidamente, este elemento de la gerencia en las organizaciones educativas se encuentra situada ante dos exigencias fundamentales. La primera, que tiene que ver con la transmisión de conocimientos que deben ser creados, recreados y mantenidos, acumulados o transmitidos de generación en generación, tienen que definir eso. Y la segunda consiste en la transmisión, que esta transmisión debe ser desde la dimensión ética. Seguidamente, señala Lanza, 1996, un poco viejita la referencia, pero totalmente pertinente. Es importante resaltar que la educación es una permanente construcción y negociación en función de circunstancias específicas en la cual intervienen y se interrelacionan las subjetividades de todas las personas involucradas. Una institución educativa involucra no solamente a la comunidad estudiantil, voy a entenderla rápidamente, comunidad estudiantil, todas estas personas que son parte de la institución educativa, tenemos una parte administrativa, ¿verdad? Y una parte docente. Y tras de eso hay otro componente que es la cuestión comunal, donde se encuentra la institución. Entonces, desde Lanza es importante generar estos procesos, ¿verdad?, de construcción y de negociación para reconocer esas subjetividades. Es importante reconocer la subjetividad y no solamente los colectivos. Es así como la tarea de la gerencia educativa constituye un aporte valioso en el desarrollo de una conciencia crítica transformadora y un elemento fundamental para favorecer los cambios sociales y valorativos. Entonces, aquí hay otro elemento más que se nos suma, ¿verdad?, en esta reflexión, que es el reconocimiento de las subjetividades. Lo colectivo es importante, pero hay que reconocer las subjetividades. También por acá, un poco para darles más elementos de reflexión, todo acto educativo encierra un comportamiento ético y toda educación es ética. ¿Por qué? Porque vamos en el proceso de dignificar a las personas. El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida y en él para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber.
Y la educación ética y moral se ocupa de formar y preparar sujetos morales capaces de construir y ejercer su condición de ser humano en un mundo. Entonces, volvemos otra vez. Esta es la parte en donde se entrelaza, ¿verdad? El asunto de la ética cívica, la ética profesional y la administración educativa, que al final la educación, ¿qué es? Preparar para la vida, ¿verdad? Entonces, por ahí para tomarlo en cuenta. Existe, ¿verdad? Aquí a manera de síntesis, algunas consideraciones sobre la ética profesional y la deontología. La deontología es esta parte escrita, este conjunto de normas que están escritas, que orientan, esos pequeños contratos, por decirlo así, que orientan el quehacer de una institución. La ética profesional tiene que ver con la parte reflexiva y el análisis de las buenas acciones en mi condición de profesional. La deontología, es decir, esta parte escrita está más orientada a lo que debe hacerse, lo que hemos definido como bueno. La ética no es normativa, la deontología sí, se caracteriza por manejar normas y códigos establecidos. La ética profesional propone una conducta que debe desempeñar las personas profesionales, pero la deontología exige que se cumplan. Hay un nivel de obligatoriedad. La ética profesional propone una motivación de aplicar las condiciones apropiadas a una buena actuación y la deontología exige que se aplique dicho comportamiento. La reflexión y el análisis de la conciencia individual es predominante en la ética profesional. En la deontológica debe ser aprobada por un colectivo de profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso, en términos de docentes, hablamos del Colegio de Licenciados y Profesores que tiene su código de ética. Existe el código de ética de los médicos, el código de ética de enfermería, de trabajo social, de bibliotecología y así sucesivamente. Y la deontología se basa desde y se construye, o sea, estos códigos se construyen desde una comprensión de la ética profesional. Esto es parte de las fuentes consultadas para poder establecer estos parámetros conceptuales para que ustedes puedan profundizar más en el análisis, en las lecturas, en los materiales que van a desarrollar en las diversas evaluaciones para poder aprobar la asignatura. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente tutoría.